Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 personas en el mundo sufre de estreñimiento. Este problema es mucho más común en personas adultas, y las mujeres lo padecen el doble que los hombres. Los niños, en cambio, sufren de estreñimiento 5 veces menos que los adultos. Sin embargo, es importante señalar que hoy en día los niños tienen este problema con más frecuencia que hace 10, 15 o 20 años. También se sabe que solo 1 de cada 4 personas con estreñimiento busca ayuda médica. El resto opta por tratarse por su cuenta, buscan en internet, piden consejos o simplemente van a la farmacia y compran algún medicamento. Es decir, solo el 25% recibe atención profesional. El otro 75% simplemente alivia el síntoma en el momento. ¿Y qué hace ese 75%? Recurre a métodos bastante conocidos. Primero, el uso de laxantes, enemas, tomar café. En grandes cantidades, distintas formas de limpieza intestinal. Hay muchas variantes, desde aceite de ricino hasta lavados intestinales. También combinaciones de alimentos poco compatibles, como leche con pepinillos en vinagre, y métodos más invasivos como la hidroterapia de colon. Y el método más extremo, tomar café y fumar un cigarro en ayunas por la mañana. Puede que funcione, incluso con un efecto fuerte. De hecho, hay quienes combinan varios de estos métodos al mismo tiempo. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Es realmente seguro? ¿Qué puede pasar a largo plazo? En este material se hará hincapié en que, si se va a usar algo puntual para aliviar el estreñimiento, debe ser completamente seguro. Antes de hablar de los métodos más seguros para limpiar el intestino, es importante entender por qué esto es relevante. ¿Por qué es tan importante ir al baño con regularidad? Se propone una autoevaluación. ¿Con qué frecuencia vas al baño? ¿Cómo es tu evacuación? Muchas personas no saben cómo debería ser en condiciones normales. Una persona debería ir al baño todos los días. También es normal hacerlo 2 veces al día. Y ese momento debería ser simple. Entras al baño, haces lo tuyo y sales. No deberías estar ahí 15, 20 o 30 minutos, ni leyendo libros o el periódico. Eso no es normal. Tampoco lo es si tienes que hacer mucho esfuerzo, o si las heces salen en forma de bolitas duras, como las de una oveja o cabra. Eso también indica estreñimiento. En la práctica es común ver a personas que van al baño una vez cada 2, 3 o incluso 4 días, y creen que es normal. Pero en realidad no lo es. Lo ideal es evacuar todos los días, y también importa la consistencia. Las heces deben tener forma de plátano y un color parecido al del chocolate. ¿Qué significa esto? Que no deben ser ni muy duras, ni muy blandas o líquidas. Tampoco deben ser amarillas, negras o verdes. Todos esos colores indican problemas en el sistema digestivo, y principalmente en el intestino. Por eso, lo ideal es evacuar 1 o 2 veces al día, especialmente por las mañanas, y las heces deben salir como una sola pieza, de color marrón. Para entender mejor, se puede usar la escala de Bristol, que ayuda a identificar el tipo de heces. Lo más saludable es el tipo 3 o 4. Si notas que tus heces tienen mucosidad, es importante ir con un gastroenterólogo, ya que eso puede indicar inflamación. Si ves sangre, lo primero es hacer un análisis para detectar sangre oculta en las heces y consultar al especialista. Sí, es cierto que la sangre puede aparecer con el estreñimiento, ya que al hacer esfuerzo pueden surgir pequeñas fisuras que sangran. Pero lo importante es asegurarse de que no se trate de algo más serio, como un sangrado interno. ¿Por qué hablar de esto? Porque, aunque parezcan cosas obvias, mucha gente simplemente no les da importancia. Hay que entender que si no hay una evacuación diaria, el cuerpo sufre una intoxicación constante. A diario, el organismo elimina toxinas a través de las heces. Primero, el hígado procesa estas sustancias, luego se mezclan con la bilis, pasan al intestino y se eliminan con el excremento. Sin evacuaciones regulares, esa limpieza no ocurre. ¿Qué significa esto? Que seguramente habrá cansancio crónico, irritabilidad y malestar general.
También habrá deficiencias nutricionales profundas, porque si hay toxinas y problemas intestinales, el cuerpo no puede absorber bien los nutrientes. Esto afecta a las proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Y de ahí vienen muchas consecuencias: caída de cabello, problemas en la piel, acné. Todo por algo que parece tan simple como no ir al baño con regularidad. Uno puede pensar que todo está bien y que el problema solo aparece cuando se viaja. Y eso también pasa mucho. De hecho, existe un término para esto: estreñimiento del viajero. Afecta del 10 al 15% de las personas. ¿Qué significa? Que normalmente no hay problema para evacuar, pero cuando se cambia de país, ciudad, comida o se toma un vuelo, aparece el estreñimiento. Y eso tampoco es normal, es una señal de que hay una disfunción. ¿Por qué los métodos mencionados antes no son seguros? Porque no solo no son seguros, sino que tampoco resuelven la raíz del problema. El verdadero origen del estreñimiento muchas veces no está directamente en el intestino, sino en las partes superiores del sistema digestivo. Y, en especial, en la vesícula biliar. ¿Qué tiene que ver la vesícula biliar y la bilis con las heces? Muchísimo. Primero, la bilis es uno de los principales antisépticos del cuerpo. Pero además, es la sustancia encargada de procesar las grasas y los ácidos grasos. Hoy en día muchas personas tienen problemas con la vesícula debido al alto consumo de alimentos procesados, carbohidratos refinados, bebidas gaseosas y cafés con jarabes. Todo esto altera la calidad de la bilis y su flujo. ¿Y por qué la bilis influye directamente en cómo se forman las heces? Pues porque afecta tanto al estreñimiento como a la diarrea. Hay dos cosas clave que hay que saber sobre la bilis. Primero, su estructura puede estar alterada, puede ser muy espesa, lo cual está relacionado con la dieta y el funcionamiento del hígado. Y segundo, puede haber un problema con su flujo. Si la bilis es muy espesa, el cuerpo no podrá absorber bien las grasas, porque la bilis es la que las descompone. Si no logra dividirlas en moléculas pequeñas antes de que lleguen al intestino delgado, puede causar diarrea. En cambio, si el problema no es su consistencia, sino su cantidad, es decir, si hay muy poca bilis, entonces se afectará el movimiento del intestino. La bilis estimula la motilidad intestinal. Si no hay suficiente, se ralentiza la digestión y aparecen los estreñimientos. Así, de forma sencilla, se entiende cómo la bilis está directamente relacionada con el estreñimiento. Ahora hablemos de las consecuencias negativas que pueden causar esos métodos de limpieza intestinal de los que hablamos antes. Los dos más usados por la gente son los laxantes y los enemas. Ambos tienen efectos negativos muy parecidos, así que no tiene mucho sentido tratarlos por separado. Primero, generan dependencia. Uno se acostumbra a ellos. No se elimina la causa del problema, solo se resuelve momentáneamente. Y si no se va a la raíz, el problema nunca se soluciona. Así que se vuelve una rutina. Cada vez que hay estreñimiento, se recurre a laxantes o enemas. Con el tiempo, esto lleva a que el intestino se vuelva perezoso. Se acostumbra a funcionar solo con ayuda externa, sin necesidad de que haya movimiento natural, sin esfuerzo propio. Además, aparece una especie de dependencia psicológica, un miedo a ir al baño sin ayuda. Solo de pensar en evacuar, el cuerpo ya se tensa. La persona cree que sin algún producto no podrá serlo, y ese miedo provoca espasmos, que a su vez causan más estreñimiento. Se convierte en un círculo vicioso. En lugar de solucionar el problema, se agrava aún más. También, con el uso de laxantes y enemas, se altera el equilibrio de electrolitos en el cuerpo. Se pierden minerales muy importantes como el magnesio, el potasio y el calcio. ¿Qué puede pasar? Fatiga crónica, temblores, calambres. Y no solo se pierden electrolitos, también se pierden vitaminas y minerales en general. Por eso, las personas que usan seguido estos métodos siempre acaban con deficiencias nutricionales. Está claro que, si hay una emergencia, mucho dolor o malestar, tiene sentido buscar ayuda médica o usar un laxante. Pero hay que entender que eso no resuelve la causa del problema, solo lo tapa por el momento.
Y si uno se acostumbra a eso, las consecuencias no tardan en llegar. La clave es encontrar la raíz del problema. Pero esas no son las únicas consecuencias negativas del uso de laxantes y enemas. También pueden provocar disbiosis, es decir, un desequilibrio en la flora intestinal. Se altera el ambiente natural del intestino. Se rompe el equilibrio entre bacterias buenas y bacterias potencialmente dañinas. La disbiosis es uno de los efectos secundarios más comunes. Y eso sin contar que puede llevar a problemas más graves, como el síndrome del intestino irritable o incluso hemorroides, porque el cuerpo deja de evacuar de forma natural. Ahora pasemos al tema de la comida y las combinaciones raras que la gente a veces prueba. Se mencionó el ejemplo de tomar leche con pepinillos en vinagre. Aunque suene extraño, las estadísticas muestran que hay personas que lo hacen. ¿Por qué está mal? Porque el estreñimiento ya es una señal de que hay problemas con la vesícula biliar, con la producción de enzimas del páncreas y con la flora intestinal. Siempre que hay estreñimiento, eso ya indica que la microbiota está desequilibrada, que probablemente hay más bacterias dañinas que buenas. Y cuando se combinan mal los alimentos, eso empeora el problema. Como el cuerpo no puede digerir bien esa comida, las bacterias malas empiezan a participar en la digestión. Esto genera gas metano. Tal vez eso logre provocar una evacuación, pero también vendrá acompañada de hinchazón y gases. Y eso claramente no le hace bien al cuerpo. Otro método muy común son las famosas limpiezas con infusiones, brebajes, y especialmente el aceite de ricino. En general, los efectos negativos son similares a los de los laxantes y enemas, pero en el caso del aceite de ricino pueden ser aún peores. Reacciones alérgicas, intoxicación, irritación del intestino. Y justamente la irritación de la mucosa intestinal es algo que hay que tener muy en cuenta cuando se piensa en usar métodos agresivos. El estreñimiento ya es una señal de que hay toxicidad en el cuerpo, de que la microbiota está alterada, de que la mucosa intestinal está comprometida. Usar métodos agresivos como enemas o aceite de ricino solo agrava esa situación. Lo que empieza como un simple estreñimiento puede terminar en enfermedades diagnosticadas si no se trata de manera adecuada. Ahora pasemos al método más perjudicial: cigarrillos y café. En este caso, vale la pena separar el uso de ambos y hablar del café por sí solo, porque incluso entre quienes llevan una alimentación saludable, hay muchos que lo usan como remedio para el estreñimiento. Se entiende por qué esta combinación funciona. Relaja la musculatura. Y como sabemos, la vesícula biliar es un órgano muscular, se contrae y se relaja. Justamente ese mecanismo es el que se necesita para ayudar con el estreñimiento. ¿Pero qué hacen los cigarrillos? Relajan, igual que el café. El café estimula el flujo de bilis, relaja las paredes de la vesícula y favorece su vaciamiento. El problema es que esta combinación daña directamente el funcionamiento del hígado. Y a largo plazo, las consecuencias pueden ser aún más graves, ya que el hígado produce el colesterol del cual se sintetiza la bilis. Entonces, estos métodos tan agresivos afectan a la vesícula biliar y por ende empeoran el problema de raíz. Además, fumar y tomar café en ayunas daña la mucosa del esófago y del estómago, lo que puede terminar en úlceras. Ahora bien, hablando solo del café y la cafeína, no se trata de demonizarlos. El café tiene muchos beneficios, y eso está demostrado científicamente. Pero todo depende de la cantidad, de la capacidad del cuerpo para eliminar la cafeína y del estado emocional de la persona. Si hay estrés crónico y se toma café todos los días para poder ir al baño, el café puede empeorar ese estrés. También es importante saber que el café deshidrata, y aunque sí estimula a la vesícula, hay que acompañarlo con agua. Por cada taza de café, se recomienda un vaso adicional de agua pura. Si no, el café solo contribuye a la deshidratación. Y al haber menos agua en el cuerpo, el flujo de bilis se ve afectado, lo que lleva otra vez al estreñimiento. Es un círculo vicioso. Parece que el café ayuda, pero en realidad, si no se corrige la causa, el consumo constante puede alterar la bilis y provocar más estreñimiento. Y finalmente, hablemos de la hidroterapia de colon. Es verdad que este procedimiento no se hace en casa,
sino en centros de salud, clínicas o balnearios. Existe y puede tener su lugar, pero hay que dejar claro que no se trata de una limpieza real del intestino. Sí, se hace un lavado, pero solo del colon. No se alcanza el intestino delgado, lo cual es imposible. Y lo más importante ocurre justo en el intestino delgado. Ahí vive la mayor parte de la microbiota, se absorben los nutrientes y se concentra buena parte del sistema inmunológico. Por eso, la hidroterapia de colon no resuelve los problemas reales del intestino. Y hay que entender una cosa, limpiar el intestino significa tener una evacuación regular, no hacer enemas ni hidroterapias. ¿En qué casos puede usarse? Puede ser útil en un entorno controlado, como un balneario o durante un ayuno terapéutico bajo supervisión médica. Pero hay que tener presente que también se eliminan bacterias buenas. Por eso, después de este procedimiento es clave reponer la flora. Lo ideal sería aplicar un enema con probióticos después, y también tomar metabióticos o probióticos por vía oral, para que las bacterias beneficiosas puedan recolonizar el intestino antes que las dañinas. Y ahora pasamos a lo más importante. ¿Qué se puede hacer para ayudarse realmente? Lo primero es, sin duda, corregir la alimentación. Ajustar la dieta según las necesidades personales, estilo de vida y nivel de estrés. Hoy vamos a hablar de hábitos que deberían integrarse de forma permanente. No se trata de una acción puntual que resuelva el estreñimiento de un día para otro, sino de prácticas esenciales para eliminar la causa y lograr regularidad. Y lo primero, por supuesto, es el agua. No cualquier agua, sino agua tibia. No hirviendo, ni demasiado caliente. Tibia, entre 38 y 39 grados. Lo importante es que no dañe la mucosa del esófago. Cuando el agua está ligeramente más caliente que la temperatura corporal, ayuda muchísimo al sistema digestivo y relaja los músculos internos. La vesícula biliar es un órgano muscular, igual que cualquier otro músculo del cuerpo. Su función principal es permitir el flujo de la bilis. Y para que eso ocurra, la vesícula debe estar relajada. El agua tibia ayuda justamente a relajar los músculos del sistema digestivo. Además, el agua, y en especial el agua tibia, es esencial para la producción de bilis. Es importante saber que la bilis está compuesta en un 95% por agua. Así que, si no se bebe suficiente agua, es muy probable que aparezca el estreñimiento. Y si ya existe ese problema, el mínimo indispensable, sin importar el peso corporal, es de 2 litros de agua pura al día. Hablemos ahora un poco de la alimentación. ¿Qué hay que tener claro sobre la dieta para mejorar el tránsito intestinal? Primero que la comida más importante para esto es el desayuno. Lo ideal es desayunar siempre a la misma hora. No importa si es a las 7, a las 8 o a las 9 de la mañana, pero sí que sea siempre a la misma hora. ¿Por qué? Porque así se entrena a la microbiota intestinal, que participa en la digestión y en la formación de las heces. Es algo muy práctico y sencillo. Y por eso es la primera regla, desayuno a la misma hora todos los días. La segunda regla clave del desayuno es que debe incluir una buena cantidad de fibra. La fibra debe estar presente durante todo el día, en cada comida, pero en el desayuno es fundamental. El problema es que mucha gente no está acostumbrada a comer verduras u hojas verdes en el desayuno, que son las principales fuentes de fibra. Así que se están privando, sin saberlo, de la solución más efectiva contra el estreñimiento. Entonces, sobre el desayuno, lo importante es la regularidad y el consumo de fibra. Recordemos que la fibra se encuentra en frutas, verduras, hojas verdes y bayas. Y hablando del desayuno, hay un hábito excelente que se puede incorporar, el consumo de semillas de lino. Las semillas de lino, además de ser una gran fuente de fibra, benefician la mucosa del sistema digestivo. Hay una receta ideal, sencilla y muy útil que une fibra y semillas de lino en una sola preparación. Se remojan 2 cucharadas de semillas de lino en 100 a 150 ml de agua y se dejan reposar durante la noche. Por la mañana se licúa todo. Se le pueden añadir frutas o vegetales al gusto: manzana, apio, pepino, arándanos. Lo que prefieras. Se puede adaptar según el gusto.
hacer una especie de papilla de lino, por ejemplo, agregando leche de almendras. Así se convierte en una deliciosa y saludable crema de lino con almendra. También se puede tomar en forma de bebida tipo gel en ayunas. En cualquiera de sus formas, esto estimula la motilidad intestinal y ayuda a regenerar la mucosa del intestino. Ahora pasamos a los ejercicios físicos que pueden ayudar. Al principio mencionamos que cada vez más niños sufren de estreñimiento, y esto está relacionado, por un lado, con el consumo de alimentos procesados y productos precocinados, pero también con la falta de movimiento. Esto afecta tanto a niños como a adultos. En realidad, muchos casos de estreñimiento infantil se solucionan simplemente cuando el niño empieza a practicar algún deporte. Y lo mismo aplica para los adultos. ¿Por qué es tan importante? Porque al moverse, no solo se activan brazos y piernas, sino también otros músculos internos, como los que están relacionados con la vesícula biliar. Por eso se suele recomendar caminar al menos 10.000 pasos al día, algo útil para todos. Pero además, hay ejercicios sencillos que se pueden hacer justo al despertarse cada mañana. Estos ejercicios actúan como una especie de ducha interna para los órganos. El primer ejercicio es el clásico movimiento de bicicleta, acostado boca arriba. El segundo es el ejercicio de gato-vaca, muy conocido en yoga. Lo ideal es hacer estos ejercicios todos los días. Otro ejercicio muy útil es la respiración diafragmática profunda. Tiene múltiples beneficios, y sí, también ayuda a combatir el estreñimiento. ¿Qué hay que entender aquí? Que este ejercicio trabaja en varias direcciones al mismo tiempo. Por un lado, activa los músculos internos del abdomen y estimula los órganos internos. Pero lo más importante es que regula el funcionamiento del nervio vago, que es el nervio principal que controla el sistema digestivo, la producción de ácido estomacal y el flujo de bilis. Así que es un ejercicio perfecto porque actúa tanto a nivel muscular como neurológico. Y un último punto. Si tienes estreñimiento, fíjate en la postura que adoptas al ir al baño. El inodoro moderno no permite una posición ideal. La postura más adecuada es la que se tiene al usar una basinica, como los niños pequeños, con las rodillas más elevadas que las caderas. Por eso, si hay problemas para evacuar, lo recomendable es colocar un banquito o una base bajo los pies. Esa posición más natural facilita el tránsito intestinal. Y para terminar, hablemos de dos métodos favoritos para normalizar el tránsito, totalmente seguros y que también se pueden usar durante los viajes. Primero, el psyllium. El psyllium es una fibra, pero una fibra soluble. Ya dijimos antes que cada comida debe incluir fibra, especialmente el desayuno. Pero cuando alguien tiene problemas digestivos, a veces no se puede empezar de inmediato con grandes cantidades de fibra, porque puede causar hinchazón y gases. El psyllium, o cáscara de plantago, es un tipo de fibra soluble. A diferencia del salvado, el psyllium se convierte en una sustancia parecida a un gel. Es totalmente seguro, no daña la mucosa intestinal, ni arrastra en exceso minerales esenciales del cuerpo. ¿Cómo se debe usar correctamente? Se recomienda tomar 1 o 2 cucharaditas al día. El psyllium se mezcla con agua y se toma de inmediato, sin dejarlo reposar, porque si se deja, se convierte rápidamente en gel en el mismo vaso. Lo ideal es disolver una cucharadita en un vaso de agua y beberlo al instante. Se puede tomar en ayunas por la mañana o antes de dormir. Si el estreñimiento es severo, se puede tomar en ambos momentos. El psyllium se puede usar a diario sin problema. Incluso está especialmente recomendado para personas que ya no tienen vesícula biliar. En esos casos suele aparecer el problema contrario, diarrea frecuente. ¿Por qué? Porque la bilis pasa directamente al duodeno sin regulación y causa irritación. Sin la vesícula no se puede controlar el flujo biliar, y aquí el psyllium actúa como una barrera protectora, limitando el contacto directo de la bilis con el intestino. La bilis puede irritar el duodeno y el intestino delgado, causando síntomas molestos, además de la diarrea. Por eso, el psyllium es una opción segura e ideal. El segundo gran aliado es el magnesio, concretamente el citrato de magnesio, que es la forma más efectiva para el estreñimiento. Este tipo de magnesio relaja los músculos y estimula el flujo de bilis.
Se puede tomar en polvo, en cápsulas o en la forma que resulte más práctica. Además de los suplementos, también se puede consumir agua rica en magnesio. En la práctica, una opción que funciona muy bien es el agua Donat Mege. Pero hay un detalle importante. Si el agua es con gas, hay que eliminar el gas antes de consumirla, ya que el sistema digestivo ya está comprometido por el estreñimiento. Basta con abrir la botella con anticipación o verter el agua en un vaso y dejarla reposar unas horas. ¿Cómo se toma el agua con magnesio? Aproximadamente entre 30 y 40 minutos antes de las comidas. La cantidad varía según cada persona. Lo mismo aplica al citrato de magnesio. No hay una dosis única que funcione para todos. A algunas personas les basta con un vaso, mientras que otras necesitan 3 vasos al día antes de cada comida. Algunas personas notan mejora con 200 millones de citrato de magnesio. Otras necesitan 600 u 800 miligramos diarios. El magnesio es completamente seguro. Además de ayudar con el tránsito intestinal, también beneficia al sistema nervioso. De hecho, el magnesio está involucrado en más de 700 reacciones bioquímicas en el cuerpo. Solo trae beneficios. Eso sí, es importante no pasarse con la dosis, para evitar el efecto contrario y provocar diarrea. Lo mejor es empezar con dosis pequeñas. Por ejemplo, el primer día se toma un vaso de agua Donat con magnesio. Se puede mezclar con agua tibia, lo cual potencia su efecto. Recordemos que el agua tibia ya es útil por sí sola. Así que la combinación es ideal, medio vaso de Donat y medio de agua tibia. Se comienza con un vaso. Si no hay efecto el primer día, se pasa a 2 vasos al siguiente. Así se va aumentando hasta ver resultados. Lo mismo se aplica con el citrato de magnesio. Si 150 ml no bastan, se duplica la dosis al día siguiente, y luego se suma otra cápsula hasta lograr un tránsito normal. Es fundamental hacerlo de forma progresiva. Todas estas recomendaciones son completamente seguras. Pero si el problema es serio, si el estreñimiento es prolongado y estas medidas no ayudan, es muy importante acudir al médico.